Uno piensa desde el sur, ¿no? Mira el mundo con ojos regionales, tratando de ampliar la dimensión hacia el conjunto del planeta y entender a fondo, pero cuando uno observa el discurso argentino y ve cómo el eje de los grandes medios y de la inteligencia local del área de defensa está quedando en manos de un sector muy particularizado, teme por el futuro de la nación. Es una reflexión que queda en el aire, porque no vamos a hablar de eso en este momento, pero sí vamos a hablar de este proceso que ha vivido Estados Unidos. Vos sabés que cuando uno observa el trato que historiadores, medios y el flash rápido de cualquier comunicación le brinda a Roosevelt, ¿no? Uno encuentra ahí cómo se convierte al hombre que puso de pie la industria norteamericana durante medio siglo el malo de la película, una suerte de tonto seminazi, ¿no? Como lo tratan los norteamericanos hoy a Roosevelt. Tengo la sensación que ese segmento que se adueñó de la CIA, que se adueñó del Departamento de Estado y que se adueñó en definitiva de la vida político-económica norteamericana, no tiene lugar para otra cosa que no sea el desarrollo del capital financiero, por lo tanto no tiene lugar para otra cosa que no sea el hundimiento del norte. Yo sé que es, pero yo no hablo en términos de conceptuales, como yo no los quiero, claro, deseo y armo en mi casa. Son datos. Vos ves cómo, vos sabés que cuando investigábamos sobre el tema de la coalición chino-rusa, nos encontrábamos con analistas como Henry K. Liu, que dice, ante las perspectivas ofrecidas de acuerdo de China norteamericano para llevar adelante una política conjunta, dejando de lado a Rusia, que es lo que quiere Brzezinski, claro, Liu dice, no, ¿para qué? Si nuestra economía es creciente y la de ellos es estancada. Eso era todo lo que decía. El norte se está hundiendo en base a el ordenamiento existente en una inteligencia, en un área de defensa y en un segmento económico que ha controlado todo y no deja opción. Sí, es cierto, pero creo que todo ese esquema de poder, el de la CIA y el del esquema militar, está sobredeterminado por el capital financiero. Claro. Digo, el capital financiero y el desarrollo actual tanto del capital financiero como de las grandes empresas imperialistas requieren toda esta cadena de valor universal, es decir, que los tornillos se fabriquen en un lugar, que la mano de obra sea barata en otro lugar y que la tecnología y el desarrollo científico se haga en el centro. Y que nadie cobre mucho. Y que nadie cobre mucho. En todo caso, sí los del desarrollo científico-tecnológico, que eso sí queda en el centro, generando una situación inédita, a mi modo de ver, nueva en la economía y en las propuestas económicas, que es casi la imposibilidad de la expropiación de los medios de producción, porque cuando los medios de producción pasan a ser el desarrollo científico-tecnológico, vos expropiás, ponele, a la Microsoft, pero va a haber un tipo que te va a hacer otra Microsoft, porque el capital de Microsoft no es el capital tangible de sus edificios, sus máquinas, sus elementos, etcétera, sino que el capital de Microsoft es el conocimiento. Y eso es muy difícil de expropiar. Claro. Entonces, el mecanismo que está viviendo los Estados Unidos y que está viviendo el mundo es infernal. Es una especie de trampa para osos de la que es muy difícil salir. Es muy difícil salir para nosotros los pueblos periféricos, digamos, pero también es muy difícil para el propio centro. Porque, claro, ahí está el tema. El capital financiero opera como un agujero negro que absorbe las energías de la sociedad. Totalmente. Y no tiene un decir ante el cual reclamar, un lugar de emisor y receptor con el cual dialogar. Hay una apariencia a través de los medios que ponen mascarones de proa y explican algo, hablan de corrupción, hablan de honestidad, dicen cosas raras al aire que no se fundamentan, pero no hay
una suerte de el viejo presidente de la empresa, el dueño de la empresa, con el cual sentarse a discutir y decir no estamos de acuerdo, pero podemos acordar en estos puntos. Eso por un lado, pero por otro lado Trump intenta buscar los argumentos del viejo Estado Nacional para empresas que han dejado de ser nacionales para convertirse en globales. Que no les importa Estados Unidos. No les importa Estados Unidos, más que como guardia pretoriana para asegurar su hegemonía. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, Trump propone que vuelvan las empresas a invertir en Estados Unidos y se alejen de los paraísos de mano de obra barata. ¿Por qué lo van a hacer? Digamos, ¿con qué instrumento va a aplicar esa decisión? Hay un ejemplo en esa dirección que vos decís, hace muy poquito tiempo, lo comentamos aquí, se sancionó una ley en el Congreso norteamericano donde se habilita la firma de propiedades en el espacio, alrededor de la Tierra, para las compañías que lleguen hacia allí. Es decir, aquel que pueda construir hoy una nave y llegar la registra como el Far West. El que llega a un territorio Eso ya es grave porque es un beneficio, hay minerales muy valiosos alrededor de la Tierra, es un beneficio humano que se lo queda a un grupo de empresas. Pero lo interesante es la filosofía de base de la ley, que dice solo privados pueden registrar, excluye al Estado norteamericano. Claro. Explícitamente, la ley manifiesta en el Congreso norteamericano que el Estado norteamericano no juega juegan solo las privadas. Es el paroxismo del derecho de propiedad. Es decir, ni patriotismo. El patriotismo usado solamente para el himno y para algunas algaradas más o menos y para las cowboys. Fuerzas Armadas. Claro. Y para las Fuerzas Armadas. Y para generar una ideología que es utilizada y dirigida a los sectores oprimidos. Ellos, los opresores, no piensan eso. Claro, claro. Es como era el victorianismo, digamos, que imponía moral hacia abajo, pero hacia arriba cada uno hiciera lo que quisiera. Pero hacia abajo se ordenaba moralmente a la sociedad. Un poco hacen eso. Ellos no creen ni en la bandera norteamericana para la que pagan en las películas que la ponen, es decir, el Estado norteamericano subsidia a las películas de Hollywood que utilizan la bandera norteamericana en su fotograma, pero eso es gilada, eso es para la gilada, eso es para la gente que crea en eso mientras nosotros nos manejamos globalmente. Y ahí viene lo local. Después vamos a volver sobre la elección propiamente dicha y sobre la situación norteamericana. Nos llamó la atención, y lo hemos charlado en otro momento, Julio, los medios argentinos operando como si su función fuera conquistar voto a voto en la elección norteamericana. Llama mucho la atención el rol del diario La Nación, entre otros, ¿no? Sí, eso ya pasó en una vez, me acuerdo, en el proceso, cuando ganó Carter. Los diarios, La Nación operaba en contra de Carter porque se imaginaba que la política de Carter iba a ser más, digamos así, crítica al tema de los derechos humanos en la Argentina y a la dictadura militar. Claro. Entonces era curioso, la Nación se había convertido en un órgano republicano. Sí, en realidad me parece lo siguiente, como muy bien lo dice Trump, la totalidad del sistema monopólico mediático está contra Trump y a favor de Hillary. Es decir, todas las grandes cadenas norteamericanas, todos los grandes diarios norteamericanos. Y las repetidoras de estas grandes cadenas norteamericanas que son nuestra prensa. La Nación, Clarín, el Universal, el Mercurio, claro. Digo, estoy hablando de América Latina, Infobae, Globo, Bella o Globo, todo eso repite porque efectivamente ellos como empresas, como sistema empresarial, forman parte de ese establishment que Hillary expresa y representa. Y ven, de la misma manera que lo vemos nosotros, en Trump una amenaza. Un riesgo. Exactamente. Una amenaza a ese establishment. Que cómo va a ser, no sé, pero es una amenaza, es algo que va a cambiar el tablero. Y
y no hay nada más conservador que el capital, no hay nada más conservador que el monopolio, que quiere que nada cambie, que todo siga igual. Sí, sí, porque además en su propia dinámica sigue creciendo al absorber los beneficios de los demás. Obvio, y además cualquier modificación puede ser fatal para el artista. Digo, cualquier modificación, como dice, el aleteo de una mariposa en Hong Kong tiene efectos en Wall Street. Efectivamente, de eso se trata, de que no aletee ninguna mariposa para que todo siga exactamente igual. En ese sentido, la prensa trabaja de manera plena para apuntalar este esquema. Abre el juego a la perspectiva de otro tipo de comunicación que permite reflexionar con más profundidad y con más atractivo, inclusive, con más interés, la perspectiva de un debate abierto con buena información, ¿no? Pero al mismo tiempo encarna esa otra comunicación otras perspectivas, porque lo extraño de todo esto es que esa potencia singular para absorber energías del resto de la comunidad que ha demostrado en Europa y en Estados Unidos el capital financiero, no lo esté logrando en el resto del planeta. Eso es interesante, es decir, a pesar de estas dos situaciones que hemos vivido en América Latina, Brasil y Argentina, que no es menor, no es poco, pero el Mercosur se desarrolló, el UNASUR se construyó, Rusia no cayó, China se reafirma y crece en su coalición junto con otros estados de Asia Central, Irán se reposiciona ante el planeta, nadie resigna el rol rector del Estado, nadie dice vengan, pasen empresas y quédense con nuestra historia, nuestra cultura y nuestros beneficios. Da la sensación que hay una pulseada enorme. Hay una pulseada fenomenal, fíjate vos, hay dos datos que han ocurrido en los últimos 2-3 meses que son en ese sentido muy significativos. Por un lado, el cambio de camiseta de la mañana a la noche de Erdogan, el presidente de Turquía, que de ser un adalid, digamos así, de la política norteamericana en la región, pasa a una alianza, por lo menos implícita, con Rusia. Procede como un puntero del PJ bonaerense. Totalmente. Es lo más parecido que... ¿Dónde está el poder más cercano? Obviamente. Y la otra, que tiene unas características también parecidas, lo de Filipinas. Un vuelco. Filipinas era un portaaviones norteamericano en la zona, era un portaaviones norteamericano. Y de golpe el capitán del portaaviones saca la gorra y se pone otra gorra. Y se aleja de los Estados Unidos, porque efectivamente, yo sé que esto suena... Se ha dicho tantas veces, se ha repetido tantas veces, pero Estados Unidos es una potencia declinante, no es una potencia en ascenso. Estados Unidos era una potencia en ascenso en el 40, era una potencia en ascenso después de la guerra, era una potencia en ascenso en el 90, en el 89, cuando cae la Unión Soviética. Pero ahí alcanza el cenit de su expansión y su desarrollo y entra... como producto de la propia digamos, decadencia de una estructura de poder, pero además como producto de la hegemonía completa y total sobre el planeta del capital financiero, entra Estados Unidos en una decadencia, entra en una caída en donde solo le va quedando el poder militar. Y como decía Perón, citando no sé a quién, esas cosas que citaba Perón, que uno nunca supo si eran ciertas o eran inventadas, decía que las bayonetas sirven para muchas cosas menos para sentarse sobre ellas. Y me parece que lo que le está quedando a Estados Unidos son las bayonetas. Que inclusive en esa dirección es necesario decir el progresivo avance de las empresas de mercenarios que ocupan el rol de la política exterior defensiva norteamericana. Totalmente. Vamos a una pausa. Uno piensa desde el sur, ¿no? Mira el mundo con ojos regionales, tratando de ampliar la dimensión hacia el conjunto del planeta y entender a fondo, pero cuando uno observa el discurso argentino y ve cómo el eje de los grandes medios y de la inteligencia local del área de defensa está quedando en manos de un sector muy particularizado,
teme por el futuro de la nación. Es una reflexión que queda en el aire, porque no vamos a hablar de eso en este momento, pero sí vamos a hablar de este proceso que ha vivido Estados Unidos. Vos sabés que cuando uno observa el trato que historiadores, medios y el flash rápido de cualquier comunicación le brinda a Roosevelt, ¿no? Uno encuentra ahí cómo se convierte al hombre que puso de pie la industria norteamericana durante medio siglo el malo de la película, una suerte de tonto seminazi, ¿no? Como lo tratan los norteamericanos hoy a Roosevelt. Tengo la sensación que ese segmento que se adueñó de la CIA, que se adueñó del Departamento de Estado y que se adueñó en definitiva de la vida político-económica norteamericana, no tiene lugar para otra cosa que no sea el desarrollo del capital financiero, por lo tanto no tiene lugar para otra cosa que no sea el hundimiento del norte. Yo sé que es, pero yo no hablo en términos de conceptuales, como yo no los quiero, claro, deseo y armo en mi casa. Son datos. Vos ves cómo, vos sabés que cuando investigábamos sobre el tema de la coalición chino-rusa, nos encontrábamos con analistas como Henry K. Liu, que dice, ante las perspectivas ofrecidas de acuerdo de China norteamericano para llevar adelante una política conjunta, dejando de lado a Rusia, que es lo que quiere Brzezinski, claro, Liu dice, no, ¿para qué? Si nuestra economía es creciente y la de ellos es estancada. Eso era todo lo que decía. El norte se está hundiendo en base a el ordenamiento existente en una inteligencia, en un área de defensa y en un segmento económico que ha controlado todo y no deja opción. Sí, es cierto, pero creo que todo ese esquema de poder, el de la CIA y el del esquema militar, está sobredeterminado por el capital financiero. Claro. Digo, el capital financiero y el desarrollo actual tanto del capital financiero como de las grandes empresas imperialistas requieren toda esta cadena de valor universal, es decir, que los tornillos se fabriquen en un lugar, que la mano de obra sea barata en otro lugar y que la tecnología y el desarrollo científico se haga en el centro. Y que nadie cobre mucho. Y que nadie cobre mucho. En todo caso, sí los del desarrollo científico-tecnológico, que eso sí queda en el centro, generando una situación inédita, a mi modo de ver, nueva en la economía y en las propuestas económicas, que es casi la imposibilidad de la expropiación de los medios de producción, porque cuando los medios de producción pasan a ser el desarrollo científico-tecnológico, vos expropiás, ponele, a la Microsoft, pero va a haber un tipo que te va a hacer otra Microsoft, porque el capital de Microsoft no es el capital tangible de sus edificios, sus máquinas, sus elementos, etcétera, sino que el capital de Microsoft es el conocimiento. Y eso es muy difícil de expropiar. Claro. Entonces, el mecanismo que está viviendo los Estados Unidos y que está viviendo el mundo es infernal. Es una especie de trampa para osos de la que es muy difícil salir. Es muy difícil salir para nosotros los pueblos periféricos, digamos, pero también es muy difícil para el propio centro. Porque, claro, ahí está el tema. El capital financiero opera como un agujero negro que absorbe las energías de la sociedad. Totalmente. Y no tiene un decir ante el cual reclamar, un lugar de emisor y receptor con el cual dialogar. Hay una apariencia a través de los medios que ponen mascarones de proa y explican algo, hablan de corrupción, hablan de honestidad, dicen cosas raras al aire que no se fundamentan, pero no hay una suerte de el viejo presidente de la empresa, el dueño de la empresa, con el cual sentarse a discutir y decir no estamos de acuerdo, pero podemos acordar en estos puntos. Eso por un lado, pero por otro lado Trump intenta buscar los argumentos del viejo Estado Nacional para empresas que han dejado de ser nacionales para convertirse en globales. Que no les importa Estados Unidos. No les importa Estados Unidos, más que como guardia pretoriana para asegurar su hegemonía.
¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, Trump propone que vuelvan las empresas a invertir en Estados Unidos y se alejen de los paraísos de mano de obra barata. ¿Por qué lo van a hacer? Digamos, ¿con qué instrumento va a aplicar esa decisión? Hay un ejemplo en esa dirección que vos decís, hace muy poquito tiempo, lo comentamos aquí, se sancionó una ley en el Congreso norteamericano donde se habilita la firma de propiedades en el espacio, alrededor de la Tierra, para las compañías que lleguen hacia allí. Es decir, aquel que pueda construir hoy una nave y llegar la registra como el Far West. El que llega a un territorio claro. Eso ya es grave porque es un beneficio, hay minerales muy valiosos alrededor de la Tierra, es un beneficio humano que se lo queda a un grupo de empresas. Pero lo interesante es la filosofía de base de la ley, que dice: solo privados pueden registrar, excluye al Estado norteamericano. Claro. Explícitamente, la ley manifiesta en el Congreso norteamericano que el Estado norteamericano no juega juegan solo las privadas. Es el paroxismo del derecho de propiedad. Es decir, ni patriotismo. El patriotismo usado solamente para el himno y para algunas algaradas más o menos y para las cowboys. Fuerzas Armadas. Claro. Y para las Fuerzas Armadas. Y para generar una ideología que es utilizada y dirigida a los sectores oprimidos. Ellos, los opresores, no piensan eso. Claro, claro. Es como era el victorianismo, digamos, que imponía moral hacia abajo, pero hacia arriba cada uno hiciera lo que quisiera. Pero hacia abajo se ordenaba moralmente a la sociedad. Un poco hacen eso. Ellos no creen ni en la bandera norteamericana para la que pagan en las películas que la ponen, es decir, el Estado norteamericano subsidia a las películas de Hollywood que utilizan la bandera norteamericana en su fotograma, pero eso es gilada, eso es para la gilada, eso es para la gente que crea en eso mientras nosotros nos manejamos globalmente. Y ahí viene lo local. Después vamos a volver sobre la elección propiamente dicha y sobre la situación norteamericana. Nos llamó la atención, y lo hemos charlado en otro momento, Julio, los medios argentinos operando como si su función fuera conquistar voto a voto en la elección norteamericana. Llama mucho la atención el rol del diario La Nación, entre otros, ¿no? Sí, eso ya pasó en una vez, me acuerdo, en el proceso, cuando ganó Carter. Los diarios, La Nación operaba en contra de Carter porque se imaginaba que la política de Carter iba a ser más, digamos así, crítica al tema de los derechos humanos en la Argentina y a la dictadura militar. Claro. Entonces era curioso, la Nación se había convertido en un órgano republicano. Sí, en realidad me parece lo siguiente, como muy bien lo dice Trump, la totalidad del sistema monopólico mediático está contra Trump y a favor de Hillary. Es decir, todas las grandes cadenas norteamericanas, todos los grandes diarios norteamericanos. Y las repetidoras de estas grandes cadenas norteamericanas que son nuestra prensa. La Nación, Clarín, el Universal, el Mercurio, claro. Digo, estoy hablando de América Latina, Infobae, Globo, Bella o Globo, todo eso repite porque efectivamente ellos, como empresas, como sistema empresarial, forman parte de ese establishment que Hillary expresa y representa. Y ven, de la misma manera que lo vemos nosotros, en Trump una amenaza. Un riesgo. Exactamente. Una amenaza a ese establishment. Que cómo va a ser, no sé, pero es una amenaza, es algo que va a cambiar el tablero. Y no hay nada más conservador que el capital, no hay nada más conservador que el monopolio, que quiere que nada cambie, que todo siga igual. Sí, sí, porque además en su propia dinámica sigue creciendo al absorber los beneficios de los demás. Obvio, y además cualquier modificación puede ser fatal para el artista, digo, cualquier modificación, como dice, el aleteo de una mariposa en Hong Kong tiene efectos en Wall Street. Efectivamente, de eso se trata, de que no aletee ninguna mariposa para que todo siga exactamente igual. En ese sentido, la prensa trabaja de manera plena para apuntalar este esquema.
abre el juego a la perspectiva de otro tipo de comunicación que permite reflexionar con más profundidad y con más atractivo, inclusive, con más interés, la perspectiva de un debate abierto con buena información, ¿no? Pero al mismo tiempo encarna esa otra comunicación, otras perspectivas, porque lo extraño de todo esto es que esa potencia singular para absorber energías del resto de la comunidad que ha demostrado en Europa y en Estados Unidos el capital financiero, no lo esté logrando en el resto del planeta. Eso es interesante, es decir, a pesar de estas dos situaciones que hemos vivido en América Latina, Brasil y Argentina, que no es menor, no es poco, pero el Mercosur se desarrolló, el UNASUR se construyó, Rusia no cayó, China se reafirma y crece en su coalición junto con otros estados de Asia Central, Irán se reposiciona ante el planeta, nadie resigna el rol rector del Estado, nadie dice vengan, pasen empresas y quédense con nuestra historia, nuestra cultura y nuestros beneficios. Da la sensación que hay una pulseada enorme. Hay una pulseada fenomenal, fíjate vos, hay dos datos que han ocurrido en los últimos 2-3 meses que son en ese sentido muy significativos. Por un lado, el cambio de camiseta de la mañana a la noche de Erdogan, el presidente de Turquía, que de ser un adalid, digamos así, de la política norteamericana en la región, pasa a una alianza, por lo menos implícita, con Rusia.